En este vídeo vamos a intentar explicar el por qué las señales sensoriales, las señales como señales auditivas o señales visuales, permiten a la persona que sufre la enfermedad de Parkinson mejorar su movimiento. Para ello hay que entender cuál es la relación entre los ganglios basales y su papel en el control del movimiento. Los ganglios basales es aquella estructura subcortical, es ese conjunto de núcleos que se encuentran en el cerebro y cuyos neurotransmisores, concretamente en la sustancia negra, están deficitarios en esta enfermedad. Digamos que es un mal funcionamiento de estos ganglios basales lo que puede ocasionar toda la sintomatología en la enfermedad de Parkinson. Lo que sabemos hasta el momento es que los ganglios basales son los responsables de la ejecución automática de aquellos movimientos secuenciales, por ejemplo, la marcha. ¿Vale? En la marcha nosotros realizamos ese movimiento sin tener que pensar en realizar ese movimiento. Lo hacemos de una manera automática. Bien, pues los ganglios basales son los que permiten esa ejecución automática. Esto es importante para entender cuál va a ser el efecto de las señales sensoriales. Este es un pequeño resumen de las diferentes estructuras, de las diferentes partes que constituyen los ganglios basales. Esos ganglios basales se van a relacionar con unas áreas del cerebro responsables tanto del movimiento como de la planificación de ese movimiento. Una de las áreas más importantes es el área motora primaria. Nosotros cuando queremos producir un movimiento tenemos que dar la orden en nuestro cerebro. Bueno, pues es esa área la responsable de activar las neuronas que van a provocar ese movimiento. Pero tenemos otras dos áreas que no están consideradas como áreas motoras primarias, sino que están consideradas como áreas motoras secundarias, las cuales su función principal es programar y planificar ese movimiento que va a tener lugar en el área motora primaria. Y esas áreas las podemos diferenciar en dos, un área premotora y un área motora suplementaria. Bien, quedémonos con esta idea de que tenemos un área motora primaria y dos áreas motoras secundarias. Esto simplemente son diferentes representaciones de los diferentes núcleos que constituyen los ganglios basales. ¿Vale? Todos estos núcleos se van a relacionar con la corteza, con esas áreas motoras que nosotros hemos mencionado anteriormente, y lo hace a través del tálamo. Aquí lo que vamos a tener es una representación muy básica, pero yo creo que se puede entender la idea que intento transmitir. Cuando nosotros andamos, cuando nosotros realizamos un movimiento, como la marcha, como el andar, los ganglios basales se comunican con ese área motora suplementaria, que era una de las áreas responsables de la planificación del movimiento. Este circuito lo que va a permitir es generar una serie de señales que me permitan a mí enlazar pues, un paso con el otro. ¿Vale? Digamos que es un circuito que permite encadenar las diferentes partes de un movimiento que es repetitivo o rítmico, como en el caso de la marcha. Y este circuito se establece, como podemos ver aquí, entre los ganglios basales y el área motora suplementaria. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Parkinson? Bueno, lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que esos ganglios basales, parte de esos ganglios basales, están deteriorados o digamos que los neurotransmisores encargados de que funcione todo correctamente, pues no se encuentran a la cantidad deseada, con lo cual este circuito empieza a fallar. Anteriormente habíamos mencionado que hay dos áreas motoras secundarias. Una es el área motora suplementaria, que participa en este circuito que acabamos de describir, y otra es el área premotora. ¿Y cuál es el papel de este área premotora? Bien, aquí tenemos nuevamente el circuito descrito hasta el momento, entre los ganglios basales y el área motora suplementaria. Bien, el área premotora también estaría implicada en el control de este mismo movimiento, pero en vez de utilizar los ganglios basales, esa área premotora conecta con el cerebelo. Es decir, no utiliza los ganglios basales. ¿Cuál es la diferencia
de un circuito y el otro? Pues la diferencia es que el primer circuito que tenemos arriba de los ganglios basales en el área motora suplementaria se activa, se pone en juego cuando el movimiento es automático, es decir, cuando no tenemos que prestarle atención. Cuando nosotros tenemos que prestarle atención a ese movimiento, entonces el circuito que se establece ya no implica los ganglios basales, sino que es el cerebelo. Y como el cerebelo, teóricamente, junto con el área premotora, no están afectados por la enfermedad, el paciente puede realizar ese mismo movimiento, pero para ello necesita prestar atención. Y quizás aquí es donde entran las señales sensoriales. Las señales sensoriales permiten que tengamos que hacer un movimiento prestándole atención. Yo si tengo que seguir un ritmo sonoro a la vez que ando, tengo que prestar atención en cuándo voy a realizar un apoyo con el pie y cuándo voy a realizar el otro para seguir el ritmo. Si yo subo o bajo las escaleras me están proporcionando información visual. De alguna manera me están obligando a que preste atención a esos pasos. Es por eso que las señales externas juegan un papel fundamental para mejorar el movimiento en los pacientes de Parkinson. Estos hallazgos, que se conocen desde hace ya mucho tiempo, digamos que justifican el por qué aquellas terapias que incluyen la utilización de señales sensoriales tienen un mayor beneficio sobre el movimiento del paciente que aquellos que no incluyen esas señales sensoriales. Por tanto, y para resumir, tenemos dos circuitos implicados en el mismo movimiento. Uno de estos circuitos está deteriorado en la enfermedad de Parkinson, el otro está intacto. Que entre en juego uno u otro depende del carácter del movimiento, depende de que el movimiento sea automático o no lo sea.